Jejeje, ¿y qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy venimos con una reseña más. Esta debió haber salido el día de ayer, pero por cuestiones de problemas en la cúpula editorial de Libro Claroscuro, la directora del canal estaba haciendo convenios de mercadotecnia y venta de espacios pagados con unos árabes en Acapulco. Y pues bueno, parece que las negociaciones iban por muy buen puerto, pero se cruzaron unas copas, las negociaciones no salieron como se esperaban y pues resultó que acabó en una congestión ahí por Tres Marías más o menos. No sabemos si la congestión fue automotriz o alcohólica, pero pues ya no pudo llegar la reseña literaria que iba a hacer Carolina, pero bueno, aquí estamos nosotros, como siempre, ¿no? Como pasa cuando el patrón dice, hay que resolverlo ya a la brevedad, pues así estamos aquí resolviendo el tema, ¿no? Con alegría y el gusto de reseñarles este buenísimo libro de Louisa May Alcott, publicado en Impedimenta. La primera edición en español fue para Impedimenta en el mayo del 2019, un librito apenas de 120 páginas. Y pues bueno, este libro originalmente fue publicado en 1873, entre otras cosas y cosas que llaman mucho la atención de Louisa May Alcott. Pues su primer libro fue Flower Fables en 1854 y que fue escrito como regalo para la hija de Emerson. Emerson, pues bueno, fue su mentor literario. No solamente Emerson, ¿no? También por ahí estuvo en algún momento Nathaniel Hawthorne y Thoreau, que ya alguna vez reseñamos algún libro de él que se llamaba Caminar. Este grandísimo escritor, ese fue su primer libro y también llegó por ahí de 1854, su primera obra teatral, The Rival, Prima Donnas. Con esta pues se empezó a dar a conocer y debido a una guerra ya como que se estaba dedicando solamente a la escritura. La verdad es que tuvo muchos problemas económicos la familia Alcott, con su padre pues un pensador, filósofo, escritor, y su madre una de las primeras trabajadoras sociales pagadas en Estados Unidos. Pues bueno, tuvieron muchos problemas y en su momento en la guerra de secesión pues bueno, tuvo que irse como voluntaria a un hospital, contrajo fiebre tifoideica, lo cual pues durante toda su vida le trajo pues serios problemas de salud. Y pues para 1863, estando dentro del hospital, escribió como sus historias de hospital, que se llamaba Hospital Sketches. Este libro fue su primer bestseller y a partir de dicho éxito pues bueno, empezó a escribir con el seudónimo de A.M. Bernard. Entre otras cosas escribió Moods en 1865, Long Fatal Love Chase en 1866, Tras la Máscara en 1866 también. Y ya para 1868 su editor Thomas Niles le recomendó escribir un libro pues para chicas, ¿no? Algo que fuera diferente y converso a todo lo que se escribía en aquella época. Más o menos se tardó 2 meses y medio, también un poco su padre influyó para que lo escribiera y se basó en la experiencia de ella propia y sus hermanas en Concord y decidió escribir Mujercitas para sacarlo a la luz por ahí del 30 de septiembre del 68. Para mí, muchas personas leyeron este libro en esa época y muchísimas mujeres le escribían para que escribiera la segunda parte. Y ya para 1871 escribió Hombrecitos, que es como la segunda parte de las hermanas March, que son las personajes principales del libro de Mujercitas. El 4 de marzo, pues su padre, a punto de morir, unos días antes le dice que pues él ya se va a ir para el cielo, o que ya va a subir, que lo acompañe. Ella le dice, pues ojalá yo pudiera. Su padre muere el 4 de marzo y con tan curiosa suerte que Louisa May Alcott muere el 6 de marzo de 1888, solamente 2 días después de su padre, víctima de un derrame cerebral. Entonces quizás esas palabras de su padre fueron tan profundas y lo acabó alcanzando en el camino hacia el cielo o hacia el mundo postterrenal, por así decirlo. Y bueno, curiosamente fue enterrada en un lugar muy muy peculiar que se llama Sleepy Hollow, como la leyenda de Sleepy Hollow, en Concord, junto a Emerson, Nathaniel Hawthorne, su padre, y por supuesto Henry Thoreau. Entonces, pues bueno, ¿qué más podría haber pedido en vida que
haberse dedicado a la escritura y cuando muere estar enterrada junto a grandísimos escritores y pensadores de esa época, ¿no? Entonces, pues bueno, es más o menos un poco la reseña de Louisa May Alcott. Este libro lo escribió, como les decía, más o menos en 1873. Ya había escrito Mujercitas y Hombrecitos, entonces ya era pues una escritora bastante consumada. Este libro de Fruitlands es un cuento y solamente este cuento pues dura de junio a diciembre de 1843. 30 años antes, cuando era una pequeña niña, se tarda 30 años en llevarlo a un cuento y platicar un poco lo que pasaba en su familia. Esta experiencia solamente le duró 7 meses y bueno, lo curioso de esta granja de Fruitlands era como que querían hacer algo diferente a todas las sociedades que se creaban en esas épocas. No sé si recuerdan la semana pasada que les reseñaba Fuera del Mapa, esta colonia que está en Rusia, cerca bueno, más bien muy lejos de Moscú y muy cerca de Siberia, la cual se llamaba algo así como, si no mal recuerdo, Esperanza. Déjenme, voy aquí al acordeón porque ya no me acuerdo. Y ya a mi edad, luego es complicado recordar todo ese tipo. Abundancia, perdón, se llamaba este pueblo en Rusia. Entonces algo así es como la idea de Fruitlands, tener como todo de forma independiente, y bueno, pues en esas épocas era muy complicado en los Estados Unidos. Y bueno, el problema de Fruitlands pues realmente era eso, ¿no? Que los hombres se dedicaban a filosofar, impartir cátedra, y pues realmente las únicas personas que trabajaban ahí en Fruitlands eran las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, en verano todo funcionó muy bien aparentemente, pero ya para invierno pues la falta de experiencia y capacidad tanto agrícola como ganadera como de conserva, pues bueno, no les ayudó en nada, y pues bueno, los inviernos crudísimos los hicieron huir de este proyecto que se llama Fruitlands. Las diferencias, por supuesto, de Alcott, el padre de Luisa, y Emerson, pues hicieron que ya no continuara más, ¿no? En su momento fue muy amigo de Thoreau, el padre de Luisa, y bueno, pasó muchos momentos en la compañía en Walden, en esta granja de Thoreau, en la cual pues en su momento también hizo un libro, y Thoreau decía que era un hombre pues de excelente humor, ¿no? O sea, muchos tachaban al padre de Louisa May Alcott como un hombre terrible, sangrón, y bueno, de esas personas que son sumamente brillantes en el intelecto, pero sumamente depresivas o pésimas como su trato humano, pues algo así lo asimilaban, ¿no? Emerson junto a Alcott, pues bueno, como les decía, crearon Fruitlands. Y bueno, Emerson siempre dijo que Alcott no tenía esa gran prosa, esa gran capacidad. Yo creo que eso impulsó mucho a Louisa May Alcott a hacer grandísimos libros y por supuesto a traernos a este bonito cuento que pues sí tiene un gran toque de broma, de sarcasmo, inclusive de ideas locas, ¿no? De cómo fue posible. Pues, obviamente Luisa tenía 11 años, pues qué podía hacer, lo que sus papás le decían, ¿no? Pero pues ya pensándolo 30 años después, dice, pues fuera una estupidez habernos ido a vivir a Fruitlands porque pues no teníamos ni idea de la vida en el campo, ¿no? Entonces yo conozco a gente que le encantaría vivir en el campo. Claro, tienen sus lujos, se van de fin de semana a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún, se la pasan en la socialité, y bueno, es complicado tener una vida de campo así, ¿no? No puedo decir que yo tengo mucha vida de campo, pero al menos cuando era joven pues sí gracias a mi papá pues tuve la oportunidad de ir a sembrar y a cuidar unos cochinitos, a gallinas, sacar agua del pozo, por supuesto cuidar a las abejas, ir a un apiario. O sea, sí tuve cierta idea y cierta teoría de cuestiones agrícolas. Ahora me dedico a hacer ciertas conservas, principalmente fermentados, pero bueno, al menos es mi proyecto, que con algún poco de más años y experiencia pues poderme dedicar a tener una granjita. Pero bueno, esa idea de regresar a lo básico, a nuestros orígenes, a nuestra idea de hacer nuestro propio Fruitlands, pues está muy padre, ¿no? Pero bueno, pues no, que no nos pase como a la familia Alcott y pues realmente hagamos algo para que sobrevivamos en nuestras pequeñas granjas. En su momento Emerson tuvo frases increíbles, en un libro que se llamaba Naturaleza de 1836, que decía que en los bosques volvemos a la razón y la fe.
y otro libro que se llamaba Confianza en uno mismo en 1841, y decía que lo único que me concierne es lo que debo hacer, no lo que la gente crea que debo hacer. En esta máxima reside la entera distinción entre la grandeza y la mediocridad. Es la más ardua porque siempre encontrarás a aquellos que creen saber mejor que tú en qué consiste tu deber. Es fácil vivir en el mundo siguiendo los dictados del mundo. Es fácil vivir en soledad según nuestros propios dictados. Pero el gran hombre es aquel que en medio de una multitud mantiene con impecable dulzura la independencia de la soledad. Y estas palabras, si las quieren volver a repetir, esta frase que les acabo de decir, hacen mella en mis oídos y no tienen más cabida que una gran inteligencia, y bueno, es un gran motivante para decir, bueno, sí, vivimos en una sociedad, vivimos en una multitud, estamos rodeados de redes sociales, de lo que nos dictan nuestras familias, la sociedad, las redes, los influencers, pero realmente lo que queremos ser, pues muchas veces lo conseguimos solamente en la tranquilidad e interioridad de la soledad, y esa misma soledad es la que muchas veces es difícil hacer valer, y yo creo que es donde se marca la diferencia entre los grandes hombres y los demás, ¿no? Entonces, cuando podamos luchar por lo que pensamos y queremos en nuestra soledad, aún así estando en la multitud, es cuando podemos discernir que estamos por un buen camino. Bueno, espero no haber mucho filosofado con este tema, pero bueno, me pareció muy relevante compartírselos. Fruitlands se terminó de escribir en 27 de abril del 82. Como les decía, Ralph Waldo Emerson, perdón por mi trabalenguas, fue el mentor literario de Louisa Alcott. Y bueno, cuando era muy joven le puso a su disposición su biblioteca literaria. O sea, Emerson siempre tuvo dinero. La familia Alcott, pues la verdad es que nunca tuvo dinero. Siempre tuvieron muchas penurias económicas, como muchos grandes literarios. Entonces, pues yo creo que eso es lo que te impulsa siempre a escribir, a cambiar las cosas, a tener una idea de crecer y de postularse. Entonces, amigos, si ustedes sienten que van mal su economía, sus finanzas, y piensan que pues, el trabajo de nada les sirve porque trabajan y siguen teniendo deudas y se juntan las deudas del mes pasado con las del actual y están en constante a punto de asfixiarse de tanta deuda, piensen esto y digan, bueno, grandísimos escritores vivieron toda su vida con muchísimas deudas, acabaron muriendo en la pobreza total y ahora los recordamos como las grandes personas que son. Así ustedes, amigos, busquen algo que los haga diferentes, algo que los motive, algo que realmente los haga pensar que lo que están haciendo en la vida vale la pena, y quizá en la vida terrenal pues nos la pasemos a veces mal, a veces más o menos, pero mientras luchemos por nuestros ideales y lo que nos llena en la soledad, muchas veces nos ayudará en un futuro a poder ser felices a nuestros ojos, que realmente es lo importante. Una de las cosas que se me hacían muy chistosas de Fruitlands en sus principios era la idea del pacifismo, el veganismo, el rechazo al dinero, a la sociedad, ¿no? O sea, eran Fruitlands los que lo acompañaban, la familia Emerson, la familia Alcott, pero bueno, sí era una buena idea, un buen proyecto con mucha filosofía, pero con mucha cuestión, muy poca cuestión práctica, muy poca cuestión de campo, muy pocas horas hombre trabajo. Y pues bueno, las sociedades no son así. Las sociedades, como sabemos, se construyen hombro a hombro, y una buena sociedad tiene que ser un equilibrio necesario entre hombres y mujeres, entre grandes y chicos, y entre lo que nos puede dejar el llegar a aportar para la gente que queremos. Un proyecto diferente y novedoso que fue Fruitlands, que no floreció. Ojalá con el tiempo pues ustedes tomen esa idea que en su momento escribió Louisa May Alcott y pues intenten hacer su Fruitlands o su comunidad Abundancia y puedan tener un próspero y final feliz, por supuesto con sus seres queridos alrededor. Bueno, espero no haber divagado mucho en esta reseña. La verdad es que es un libro que me gustó mucho. Le agradezco, por supuesto, a la directora haberme regalado este libro de Impedimenta. Mis escasos ingresos, pues obviamente no me iban a permitir comprarme ese libro, pero bueno, siempre es bueno tener amigos millonarios, como es mi caso con Carolina. Entonces, pues bueno, le agradezco que me regalara este libro. Aquí está para ustedes y espero que se acerquen a él. Esto fue Fruitlands de Louisa May Alcott. Yo soy Pavel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.